Ofendí a mi jefe en mi primer día. El lunes por la mañana, llevé mis documentos a Recursos Humanos para registrarlos. Al llegar, descubrí que la puerta de la oficina del gerente estaba entreabierta. Al acercarme, oí ruidos de forcejeo y forcejeos dentro, apenas mezclados con los sollozos de una chica. ¿Qué estaba pasando? Mi mente estaba confundida y me asomé a la puerta para echar un vistazo. Pero habría sido mejor no haber mirado. En cuanto lo hice, me puse furiosa. La oficina era un desastre. El gerente de recursos humanos que nos había entrevistado, un hombre de unos 50 años llamado Carlos, estaba inmovilizando a una chica sobre el escritorio, manoseándola con una expresión lasciva. Y yo conocía a esa chica, era una becaria que se había unido a nosotros en la misma promoción. Se llamaba Ana, una estudiante universitaria de 24 años, de personalidad amable y muy guapa. Luchaba desesperadamente, con el rostro lleno de pánico e impotencia, y su negativa se tiñó de lágrimas. Quizás estaba tan asustada que olvidó gritar pidiendo ayuda. Además, de niña, era relativamente frágil y no pudo soportar la agresión del gerente. Su camisa estaba rasgada y su rostro reflejaba desesperación. Imagino que nadie podría soportarlo al ver un acto tan brutal. ¡Alto! Abrí la puerta de una patada y entré a la fuerza. El gerente de recursos humanos, sobresaltado, se giró hacia la puerta y luego aflojó su agarre, dándole a la chica la oportunidad de escapar. Ana se puso de pie rápidamente, cubriéndose el torso con la ropa y acurrucándose detrás de mí. El gerente ya me había reconocido, pero su rostro no mostraba rastro de culpa ni miedo. En cambio, me miró con ferocidad. ¿Quién eres? ¿Por qué no llamaste antes de entrar? ¿Conoces las reglas cuando trabajas? Este idiota incluso se atrevió a culparme. Estaba tan enfadado que casi me reí. Toca a la puerta de tu madre. ¿No sabes lo que has hecho? Alcé la voz considerablemente por la emoción. Muchos compañeros que pasaban lo oyeron y se quedaron en silencio junto a la puerta, observando y comentando la situación. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora el nuevo becario? Solo entonces la expresión del gerente cambió ligeramente, arreglándose la ropa y adoptando un aire falso. Ana cometió varios errores al rellenar su solicitud, y la regañé un par de veces, y acabó llorando. No es muy resiliente y debería haber estudiado más. Y Juan, tú creías que estaba intimidando a Ana, así que entraste sin pensar. Tu sentido de la justicia es encomiable, pero sigues siendo indisciplinado. Tienes que tocar antes de entrar a la oficina del jefe, ¿sabes? La sociedad no es una escuela, las empresas necesitan ingresos y los jefes no son padres. No pueden persuadirte constantemente. Pero como todos son nuevos, dejémoslo así por ahora. No volverá a pasar. Bueno, todos, dispersos. ¿Qué hacen aquí? ¿No están trabajando? En ese momento, los que miraban desde la puerta fingieron entender, aparentemente aceptando su explicación. Cuanto creían realmente era cuestión de opiniones. Después de todo, todos éramos veteranos, así que era imposible no ver que algo andaba mal. Pero el trabajo era el trabajo, y todos mantenían una armonía superficial, demasiado perezosos para preocuparse por los asuntos de los demás. Al fin y al cabo, trabajaban por dinero, y la verdad y la justicia no podían pagar sus hipotecas. Carlos había alcanzado un rango directivo y tenía un poder considerable, así que pocos estaban dispuestos a ofenderlo por una becaria. Así que todos se dispersaron. Ana, visiblemente asustada, guardó silencio. Finalmente, se fue con la multitud, mirándome con gratitud antes de irse. Yo también quería irme, pero tras dar un paso, recordé que aún no había entregado los documentos. Así que me di la vuelta. Carlos, sobresaltado de nuevo al verme girarme, se levantó de un salto de la silla y me miró a la defensiva. Lo ignoré y tiré el formulario completo sobre su escritorio. Ya lo he llenado. Por favor, ayúdame con él. Su expresión cambió varias veces, claramente llena de disgusto hacia mí. No me importó y simplemente salí de la oficina. Era solo un trabajo, ¿no? Si se acaba, se acaba. No es que no pueda encontrar otro. Al principio pensé que me despedirían. Pero, sorprendentemente, me contrataron sin problema. Supongo que su autoridad no era tan grande como imaginaba. Aunque me odiara, no tenía el poder de despedirme directamente. Pero desde ese día, el gerente de recursos humanos probablemente me guardó rencor. Aunque no podía despedirme, hizo muchas cosas para ponerme en aprietos.
Según las normas de la empresa, los nuevos empleados deben empezar desde abajo durante sus prácticas, rotando por varios departamentos para familiarizarse con los procedimientos de la empresa y aprender las descripciones de los puestos. Tras completar sus rotaciones, regresaban a sus departamentos originales para finalizar sus puestos asignados. En esta tanda se contrató a un total de 18 personas y el resto rotaba según el proceso habitual. Solo yo, originalmente asignado a I+D, fui asignado al equipo de ventas, haciendo trabajos esporádicos. Recoger paquetes, limpiar, fregar el suelo, limpiar el baño, incluso decían que me ayudaba a desarrollar mis habilidades mentales. Pero, en realidad, estaban causando problemas a propósito, con la esperanza de evitar que consiguiera un puesto fijo y que me rechazaran durante la evaluación. Mucha gente se dio cuenta de que algo no iba bien, pero incluso con las insinuaciones del gerente de recursos humanos, nadie estaba dispuesto a dar un paso al frente. Así que, a mitad de mis prácticas, seguía limpiando, sin haber alcanzado ni siquiera la evaluación requerida para un empleo permanente. Pero no me importaba. Al fin y al cabo, mi contrato estipulaba que el sueldo de las prácticas era decente y la oficina no estaba desordenada, así que limpiar no me llevaría mucho tiempo. Pasé la mayor parte del tiempo holgazaneando, ganar dinero era fácil. Pero cuando el gerente de recursos humanos se enteró de que solo estaba holgazaneando y disfrutando, se puso furioso. Volvió a causar problemas, asignándome la tarea de limpiar los baños de la oficina. Así que mi primera tarea después del trabajo fue limpiar todas las oficinas. Cuanto más hacía, más fácil se volvía y mi eficiencia mejoraba. Y ahora, casi he terminado. Siempre dejo que nuestro departamento sea el último en limpiar. Así, cuando terminamos, podemos volver directamente a nuestros puestos de trabajo y descansar. Cambié un cubo de agua y fui directo a la oficina del gerente. La gerente de ventas, mi jefa actual, se llama Laura. Es una belleza deslumbrante. Tiene rasgos delicados, cabello largo y ondulado, una figura alta y esbelta, y piernas largas y rectas. Es de esas personas que llaman la atención con solo caminar por la calle. Pero siempre es seria, con una expresión severa, como un iceberg, y su ética de trabajo es increíblemente exigente. Escuché que ha regañado a varias personas hasta las lágrimas por errores. La gerente de recursos humanos me envió aquí para sufrir las consecuencias, ella lo sabía, pero no dijo nada. Después de todo, yo no era de su departamento, y en ese puesto, no valía la pena preocuparse por el futuro de una joven becaria. Al entrar en la oficina, me impresionó el aroma a perfume. Los gerentes no necesitan fichar, así que Laura no suele llegar hasta las 10:30. Lo ignoré y me puse a trabajar. Después de ordenar mi escritorio, fui a su baño privado y comencé a limpiar. Para ser justos, no fue nada cansador, ya que el baño privado no estaba sucio e incluso tenía un aroma agradable. Supongo que era alguien maquillándose o algo así. Como de costumbre, limpié el lavabo, tiré de la cadena y finalmente barrí el suelo. Pero al llegar a una esquina, me di cuenta de que algo andaba mal. En la esquina opuesta al lavabo, había un pequeño revoltijo pegado al suelo, y no podía barrerlo. ¿Qué era? Tras varios intentos fallidos, me agaché, un poco desconcertado, para ver qué era. Pero me quedé atónito. Era un condón, translúcido y estirado, claramente usado. Lo habían barrido de la esquina y debía de llevar mucho tiempo rodando por el suelo, así que estaba cubierto de polvo. Pero aún podía distinguir las pequeñas manchas rojas. Era un baño privado. Laura era conocida por su indiferencia, jamás dejaba entrar ni salir libremente de su oficina, así que era obvio a quién pertenecía aquella cosa. Todos decían que Laura había sido ascendida por el gran jefe, joven y hermosa, pero siempre había estado soltera. ¿Podría ser? No me atreví a pensar más. Ver aquella cosa, sumado al habitual comportamiento distante e inaccesible de Laura, fue realmente impactante. ¿Pero por qué había sangre? ¿Será virgen o simplemente se está pasando de la raya por alguna afición en particular? Negué rápidamente con la cabeza, acallando esos pensamientos descabellados. Al fin y al cabo, en las películas, los villanos de poca monta siempre mueren por entrometerse. Ignorar cosas en las que no debería involucrarme es el secreto de mi supervivencia hasta el día de hoy. Así que incluso estaba dispuesto a llevarme aquella cosa a la tumba. Pero entonces, inesperadamente, la puerta de la oficina se abrió. Laura, que solía llegar al mediodía, había llegado temprano. Y afuera hubo un alboroto. Rápidamente me guardé el aparato en el bolsillo, fingiendo que no había pasado nada, y salí de la oficina.
noté un alboroto abajo. El ruido era clamoroso, muy diferente de lo habitual. Muchos compañeros, absortos en su trabajo, lo notaron y se preguntaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido abajo? Sí, ¿qué pasa abajo? ¿Ha pasado algo? Alguien bajó corriendo con curiosidad a echar un vistazo. Apenas había recuperado el aliento, cuando regresó y dijo, hay muchos policías aquí. Dicen que alguien reportó un cadáver. Has visto demasiadas películas de suspense. ¿Cómo se puede encontrar un cadáver a plena luz del día? Sí, nos estás tomando el pelo. Los demás intervinieron. No miento, suspiró el hombre con impotencia. ¿Por qué no me cree? Digo la verdad. Los coches de policía están aquí, aparcados justo abajo. Vaya a verlo usted mismo. ¿En serio? Sergio, actuaste muy bien. Su actuación fue genuina, pero sus palabras fueron realmente escandalosas. Para entonces, algunos, incapaces de contener la curiosidad, habían seguido las instrucciones de Sergio y se asomaron a la ventana para mirar hacia abajo. ¡Caramba! Es real, exclamó el primero, seguido rápidamente por otros. Hay un coche de policía abajo. ¿Qué pasa? ¿De verdad murió alguien? ¿Quién murió? ¿Quién? ¿Cómo murió? ¿Fue nuestra empresa u otra? Nuestra oficina está en una ubicación privilegiada, por lo que el edificio es compartido por varias empresas. Ocupamos los pisos 2 a 8, mientras que los pisos 9 a 22 pertenecen a otras empresas. Por eso alguien hizo esta pregunta. No sé. ¿Por qué no bajamos a echar un vistazo? Hubo un alboroto en la oficina. Nadie llevaba mucho tiempo sentado. Algunos curiosos ya se estaban poniendo los abrigos, ansiosos por bajar a ver qué pasaba. Pero de repente, llamaron a la puerta de la oficina. Entonces entraron varios policías uniformados, todos con expresión seria. En cuanto entré, comencé a explicar, hola, hemos recibido un informe de que se encontró un cadáver en su empresa. El diagnóstico preliminar es un caso de lesiones maliciosas. Para localizar al asesino, necesitamos comprender algunos detalles. Esperamos su cooperación. La oficina quedó en silencio. Todos se miraron, conmocionados. He oído hablar de asesinatos muchas veces, pero esta era la primera vez que sentía tanta cercanía con alguien. Por no hablar de todos los demás, me quedé atónito. Sobre todo después de saber más, me pareció aún más increíble. El fallecido se llamaba Miguel. Era uno de los becarios que contratamos esta vez. Era un hombre de 25 años, licenciado y natural de Tianjin. Para mayor coincidencia, lo asignaron al mismo equipo de ventas que yo. Sin embargo, ya estaba en ventas y no había ofendido al gerente de recursos humanos, así que el proceso de rotación continuó con normalidad. Se le daba bastante bien interactuar con la gente, así que se adaptó al trabajo bastante bien y rápidamente se hizo amigo cercano de varios de los compañeros veteranos del equipo. Por eso, la policía vino inmediatamente a nuestra oficina a investigar. Si analizamos toda la empresa, el personal de nuestra oficina ha sido el que más contacto ha tenido con él últimamente. Para que un asesino mate, debe tener un motivo. Y un motivo requiere un conflicto, por lo que el asesino debe pertenecer al círculo social de la víctima. Miguel es un becario que lleva poco tiempo aquí. Su departamento actual también es su primera rotación, por lo que el alcance de la investigación no es muy amplio. No vino a trabajar hoy, y pensé que un superior lo había invitado a negociar un acuerdo, pero no esperaba que estuviera muerto. El cuerpo fue encontrado esta mañana, alrededor de las 9:30. Lo habían desnudado y abandonado en el almacén del cuarto de limpieza del segundo piso. La señora de la limpieza intentaba recoger sus herramientas cuando descubrió el cuerpo. Se desmayó al instante. Un transeúnte se percató de la situación y llamó a la policía. La policía acudió al lugar lo más rápido posible, aseguró el lugar y comenzó la investigación. ¿Conocía al fallecido antes de la entrevista? Negué con la cabeza, con la voz entrecortada. No, no nos conocíamos. Solo nos asignaron al mismo grupo durante la entrevista, pero había tanta gente que no tuvimos mucho tiempo para hablar a solas. El policía de enfrente asintió, y la agente a su lado bajó la cabeza para tomar notas. Luego continuó, ¿cómo es que están de acuerdo? Ambos somos becarios y nos asignaron al mismo grupo. Lógicamente, llevamos tanto tiempo juntos, así que deberíamos ser cercanos, ¿no? No, no nos conocemos. Casi nunca nos vemos y nuestro trabajo es diferente.
El agente que me interrogaba, de cejas pobladas y rostro cuadrado, habló con indignación: ¿estamos en el mismo grupo y casi nunca nos vemos? No te pongas nerviosa, responde con la verdad. Me sentí un poco avergonzada, pero aún así le expliqué. El gerente de recursos humanos quería darme más práctica y me puso a cargo de la limpieza de la empresa, así que no suelo estudiar con ellos. El agente frunció el ceño. Pero tu perfil dice que trabajas en I de técnico. ¿Por qué limpias? Esa es una larga historia. Este asunto no tiene nada que ver con el caso, y dudé. El agente se puso muy serio: solo dímelo. No ocultes nada. Entonces le expliqué brevemente cómo había ofendido al gerente de recursos humanos. El agente se sorprendió un poco, pero su actitud se suavizó considerablemente y no hizo más preguntas. Me hizo algunas preguntas básicas, como la situación familiar de Miguel, información básica y sus allegados en la empresa. Luego me dejó ir. En cuanto salí de la sala de interrogatorios, me rodearon inmediatamente mis compañeros. Todos me preguntaron qué había preguntado la policía. Aunque no habíamos hablado mucho durante este tiempo, habíamos pasado tanto tiempo juntos que no nos sentíamos como desconocidos. Como todos estaban siendo interrogados, no había nada que ocultar. Simplemente les conté todo lo que sabía. Las expresiones en los rostros de todos variaban. Algunos estaban preocupados, otros nerviosos y otros tristes. En particular, el antiguo compañero que había estado ayudando a Miguel a conseguir ventas durante este tiempo parecía particularmente serio. Regresé a mi escritorio en la esquina, con una mezcla de emociones. Aunque no conocía a Miguel, solo cenamos juntos el día de la llegada de los nuevos empleados y no solíamos saludarnos. Pero la repentina noticia de su muerte todavía me costaba un poco aceptarla. ¿Cómo podía alguien tan vibrante ayer ser un cadáver hoy? Para cuando recuperé el conocimiento, la policía ya había concluido la investigación de nuestra oficina y había comenzado la siguiente fase. Un colega bien informado resumió las conclusiones de la policía. Dijeron que la hora de la muerte fue entre las 1 de la mañana de anoche y las 5 de la mañana de esta mañana. Y el almacén de la sala de limpieza no era la escena principal. Después del asesinato, el asesino movió el cuerpo y eliminó cuidadosamente cualquier rastro de la escena. Las grabaciones de vigilancia de la empresa se habían borrado manualmente, por lo que no se pudieron encontrar más pruebas. El arma homicida era una daga, clavada en el cuerpo de la víctima al ser descubierta. Sin duda, deberían haberse encontrado huellas dactilares en el arma, así que una comparación directa habría permitido identificar al asesino. Pero este caso es extraño. No solo no hay huellas dactilares en el arma homicida, sino que además parece estar cubierta de un líquido pegajoso. En ese momento, el compañero que hablaba bajó la voz repentinamente y añadió misteriosamente: es pegajoso y resbaladizo, definitivamente es eso. Ah, ¿qué es eso?, preguntó alguien. Al ver que los demás no reaccionaban, el compañero que hablaba dijo enojado: esa cosa, que se usa para lubricar durante las relaciones sexuales. ¿Lubricante? Ejem, baja la voz. La compañera, furiosa y resentida, se marchó furiosa. Pervertido, tienes la cabeza llena de mierda. Esto es un caso de asesinato, ¿podrías hablar en serio? Oye, no fui yo quien dijo eso, fue la policía. La discusión entre ambos se fue apagando poco a poco. Me quedé allí sentado, con la espalda rígida. Solo una palabra me rondaba la cabeza: lubricante. Por alguna razón, de repente recordé el condón sangrante que vi esta mañana mientras limpiaba el baño de Laura. Los condones sirven para separar objetos por seguridad y, naturalmente, al aislarlos, también ocultan huellas dactilares. Un escalofrío me recorrió la espalda y se me ocurrió una hipótesis increíble. El condón sí se había usado, pero ¿y si no se había usado así? ¿Y si alguien lo había puesto en algo, como una daga, y luego había usado ese objeto para matar a alguien? El rostro impasible de Laura apareció de repente ante mis ojos. ¿Sería ella quien había matado a Miguel? Los errores habían sido frecuentes durante sus prácticas, y Laura lo había reprendido más de una vez. Además, como líder de la empresa, Laura tenía la llave, lo que le facilitaba entrar a la sala de vigilancia y borrar las grabaciones. Y lo más importante, el baño privado de la oficina solo era accesible para Laura, nadie más se atrevía a usarlo. Mi mente estaba hecha un manojo de nervios. Quería denunciarlo a la policía, pero temía haber cometido un error y añadirles una carga de trabajo innecesaria. Después de todo, solo había encontrado un condón ensangrentado, el resto eran solo especulaciones.
Esta evidencia no era suficiente para establecer un sospechoso de asesinato. Debido a la presencia policial, la oficina estaba silenciosa y apagada. Laura llegó tarde, a las 11:30, evidentemente recién interrogada por la policía. Permaneció inexpresiva, escuchando con frialdad el informe de progreso del trabajo de su asistente. Justo antes de entrar en la oficina, alzó la voz y dijo, «Ya están todos pagados. La investigación policial no puede retrasar el progreso de su trabajo. Sigan adelante y hagan lo que tengan que hacer. No intenten relajarse». Dicho esto, entró en la oficina, manteniendo su habitual actitud distante. Alguien en la oficina murmuró: «No, Laura, esto es demasiado cruel. Miguel es alguien a quien ves a diario, no un desconocido. ¿Cómo puede ser tan cruel? Oye, Miguel es alamero y descuidado. De todas formas, a Laura no le cae bien. Bueno, deja de decir tonterías y céntrate en tu trabajo. Ten cuidado si se entera y se mete en problemas». Varias compañeras sacaron la lengua y guardaron silencio. El silencio volvió a caer sobre la oficina. Me quedé allí sentada, mirando la mesa, incapaz de concentrarme en las palabras del libro, completamente desgarrada. ¿Debería contarle a la policía lo de los condones? En ese momento, alguien me llamó. «Juan, te llama Laura». Era David, el asistente de Laura, el único del departamento que no le tenía miedo. Gracias a su sólida ética de trabajo y su gran inteligencia emocional, era bastante popular. Al pasar junto a mí, me susurró una advertencia: «Laura acaba de preguntar quién limpió el baño hoy», y se puso furiosa. «Ten cuidado al entrar y no respondas cuando te regañen». Se acabó. Se me encogió el corazón, pero aún tenía que agradecerle a David. En mi mente, no pude evitar pensar que Laura debía saber lo de los condones, que yo había descubierto su crimen y que ahora quería que entrara y destrozara el cuerpo. Pero negué con la cabeza rápidamente, reprimiendo el pensamiento. Ahora estamos en público, por no mencionar la presencia de tantos colegas. Y por muy agresiva que sea la señora San, sigue siendo una mujer. Si una pelea llegara a un punto crítico, no me sometería necesariamente. Me consolé con este pensamiento y, con el corazón apesadumbrado, abrí la puerta. La habitación era, sin duda, un lugar caótico. Laura se sentó en el sofá con expresión hosca, una pierna cruzada, y me miró con aire sombrío. Tras una larga pausa, preguntó: «¿Limpiaste mi baño hoy?». No me atreví a hablar, así que solo pude asentir y luego observé con cautela su reacción. Resopló con frialdad, dejó caer los documentos, se levantó y caminó hacia mí. Paso a paso, se acercó, el sonido de sus tacones al golpear el suelo se hacía cada vez más fuerte, como una sentencia de muerte. No me atreví a levantar la vista, mi corazón se aceleraba. Justo cuando mi resistencia llegó al límite, simplemente pasó junto a mí, empujó la puerta del baño y entró. Luego, con algo en la mano, me lo puso en la cara. «¿Quién te dijo que tocaras mi perfume? ¿Sabes lo caro que es ese frasco? Un artículo de lujo que vale cientos de miles de dólares, y lo usaste para rociar el inodoro. ¿Tienes algo de cerebro?». «Ah, ¿qué dijiste?». No era la pregunta sobre condones que había imaginado, pero me quedé completamente atónita. Levanté la vista rápidamente y expliqué: «¿De qué perfume hablas?». «No toqué tu perfume». La persona frente a mí frunció el ceño con desdén, como si observara mi expresión, intentando determinar si mentía. Entrecerró los ojos peligrosamente y me acercó el objeto. Era un frasco de vidrio con forma de lágrima, de un tono soñador, con un aroma familiar que había olido esta mañana. Contenía un líquido rosa claro y translúcido, que ahora estaba casi vacío, dejando solo una fina capa. Laura apretó el frasco entre dos dedos y repitió sus palabras: «Mi perfume siempre ha estado en mi tocador, pero alguien lo ha usado casi todo y lo ha esparcido por el inodoro. ¿Eres la única que ha estado en mi oficina desde esta mañana y sigues diciendo que no lo hiciste?». Todavía estaba aturdida, pero le expliqué como siempre: «De verdad que no. Cuando limpiaba, solo fregué el suelo y el inodoro. No toqué tu perfume. Y el olor ya era fuerte cuando entré. En serio, Laura, si te mintiera, me atropellaría nada más salir». Laura frunció el ceño y cruzó los brazos. Siguiendo mirándome con recelo, dijo: «Mi perfume cuesta más de $100,000 por botella, lo cual ya es bastante caro como para que esté dañado. Si reviso las cámaras de seguridad ahora y luego lo denuncio a la policía, sin duda te haré pagar por ello. Lo creas o no. Puedes revisar las cámaras de seguridad. De verdad que no toqué el perfume».
Lo dije con naturalidad, pero en cuanto lo dije, dijo que iba a denunciarlo. ¿De verdad Laura tomó la iniciativa de denunciarlo? Si ella fuera la asesina, sin duda intentaría por todos los medios encubrirlo y obligarme a callármelo. Pero no lo hizo. Incluso presentó una denuncia policial y dijo que revisaría las grabaciones de vigilancia. Era evidente que no se había dado cuenta de que el asesino las había borrado para ocultar las pruebas. Y su tono y comportamiento eran tan naturales. Si de verdad estaba fingiendo, qué gran talento actoral debía de poseer. Si tuviera ese talento, ¿no estaría simplemente actuando en lugar de trabajar aquí? ¿Podría ser que Laura no fuera la asesina y que el verdadero asesino fuera otra persona? ¿En qué piensas? ¿Por qué no dices nada? ¿Te sientes culpable? La voz de la mujer se alzó repentinamente frente a mí, sobresaltándome y haciéndome volver en mí. Me apresuré a asegurarle. No, te juro que no toqué tu perfume. Y este no es mi primer día limpiando tu baño. Normalmente no me atrevo a tocar nada, así que ¿cómo pude haber tocado tu perfume hoy? Si no me crees, revisa las grabaciones de vigilancia. Si de verdad fui yo quien lo roció, estoy dispuesta a compensarte. Laura entrecerró los ojos, pareciendo creerlo esta vez. Agité las manos con irritación y dije, vamos, sal de aquí. Pero una vez que salí de la oficina de Laura, me sentí aún más desconcertada. Eso no estaba bien. Había visto un condón en el baño y supuse que debía ser de Laura, así que asumí que ella era la asesina. Pero ahora parecía que no era así en absoluto. Entonces, ¿quién era? Era mediodía y todos se habían ido a comer, así que la oficina estaba vacía. También caminé aturdida hacia la cafetería, pero algo me molestaba y no tenía apetito. Oye, Juan, ¿en qué estás pensando? Llevo siglos buscándote. ¿Por qué no me llamaste para comer? Una suave voz femenina resonó a mi lado. Incliné la cabeza y vi que era Ana. Estaba a mi lado, sonriéndome con los labios fruncidos. Desde que la ayudé en la oficina de recursos humanos ese día, Ana me había dado las gracias varias veces. Se sintió aún más apenada al enterarse de que el director de recursos humanos me estaba tomando el pelo. Tenía miedo de que mis compañeros me marginaran, así que me invitaba a comer enseguida todos los días. Ana era guapa y amable, y se interesaba por ella. Innumerables compañeros hombres querían invitarla a comer. Pero siempre se negaba a hacerme compañía, lo que me hacía sentir un poco avergonzada. Le devolví la sonrisa y le dije, ve sola. No hace falta que me llames cada vez. Estoy bien. Ana me sacó la lengua y dijo juguetonamente, quiero comer contigo. Eres tan caballeroso que incluso me guardaste una mesa. ¿Qué? ¿Te caigo mal? Me reí, pero no rechacé su oferta y la seguí a la cafetería. Por cierto, ¿sabías lo de Miguel? La policía estaba armando un gran revuelo. Habían interrogado a casi todos en la empresa esa mañana y el coche patrulla estaba aparcado abajo. Aunque no lo hubiera sabido, probablemente me habría enterado. Me enteré, dijo Ana en voz baja. Incluso vi el cadáver. Como nuestra oficina estaba en el cuarto piso y yo no había bajado, no lo sabía. Dio bastante miedo, ¿verdad? Ana asintió con la cabeza pálida. Sí, lo vi sin querer. Fue bastante miedo. Dudé en hacer más preguntas. Después de todo, oí que el aire acondicionado de la sala de limpieza estaba encendido y que la alta temperatura había acelerado la descomposición del cuerpo. El livor mortis, la piel hinchada, el gigantismo, pueden imaginarse lo aterrador que fue. Para Ana, una chica, ver un cuerpo por accidente fue bastante duro, y más aún para ella y Miguel, que se conocían de antes. Miguel y Ana se graduaron de la misma escuela. Aunque no se conocían de antes, Miguel había estado acosando a Ana desde que empezó a trabajar allí. Todos lo sabían. Todos los días, era yogur o fruta, y le demostraba su cariño constantemente. Aunque Ana no respondió con entusiasmo a sus insinuaciones, tampoco se acaloró demasiado. Así que la mayoría seguía admirando la valentía de Miguel. Ana se sentía deprimida en ese momento, probablemente porque estaba recordando malos momentos. Casi me arrepentí de haber mencionado a Miguel. Después de una comida rápida, Ana se disculpó porque no se sentía bien y se fue temprano. No sabía cómo consolarla, así que solo pude suspirar y volver a la oficina. Todavía era temprano y mis compañeros aún no habían terminado de comer, así que aún podía dormir un poco.
Anoche me quedé despierto hasta tarde jugando videojuegos, y hoy han pasado demasiadas cosas, lo que me ha dejado constantemente estresado, así que tengo muchísimo sueño. Con esto en mente, subí en ascensor. Pero al abrir la puerta, me encontré con alguien. Era nada menos que el asistente de Laura, David. David, pregunté sobresaltado. ¿No fuiste a almorzar? David pareció un poco sorprendido de verme, pero su expresión enseguida volvió a la normalidad. Se guardó las cosas a la espalda, un poco incómodo, y dijo, no tenía hambre para almorzar, así que me quedé un rato en la oficina. Claramente no tenía intención de seguir hablando conmigo. Rápidamente me hice a un lado para dejarlo pasar. Pero de vuelta en mi asiento, me di cuenta de que algo andaba mal. Justo ahora, cuando me encontré con David cara a cara, respiraba aceleradamente, como si acabara de correr. ¿Pero por qué estaría corriendo en una oficina tan pequeña? A menos que, oyera pasos y, temiendo que alguien descubriera lo que hacía, corriera a abrir la puerta. Entonces, ¿qué estaba haciendo antes de que yo entrara? Fruncí el ceño y miré alrededor de la oficina. Solo entonces me di cuenta de que la puerta de la oficina de Laura no estaba bien cerrada, dejando un gran hueco. Y había algo tirado cerca de la puerta. Me acerqué rápidamente y por fin vi lo que era. Era un guante. Gris, con rayas verticales, pero por alguna razón, había dejado un charco húmedo en el suelo. Me resultaba familiar. Quise cogerlo para verlo más de cerca, pero la puerta de la oficina se abrió de golpe. David, que acababa de salir corriendo, regresó y recogió el guante antes de que yo pudiera. Entonces, con una mueca, dijo, estos son mis guantes. Se me cayeron aquí sin querer. Los recogió y salió. Justo antes de salir de la oficina, dijo con voz grave, esto es entre tú y yo. No se lo digas a nadie. Me quedé allí, inmóvil. Recordé dónde había visto ese guante antes. Anteayer, me encontré con Miguel abajo, en la oficina. Llevaba ese guante puesto cuando me saludó. No se ha vuelto a ver a David desde entonces. Alguien dijo que sus padres estaban enfermos, así que pidió a Recursos Humanos permiso para quedarse con ellos en el hospital. Pero yo era la única que sabía que podía estar mintiendo. Por lo que pasó al mediodía, me quedé en mi asiento, aturdida, toda la tarde. Ni siquiera me molesté en prestar atención a los chismes de la compañera de al lado. Vaya, Miguel parece muy culto. ¿Por qué es tan difícil tratar con sus padres? Sí, sobre todo su madre. Es una auténtica zorra. Ni la policía pudo detenerla. Nuestro guardia de seguridad fue a detener la pelea y acabó con un enorme rasguño en la cara. Ese pequeño becario está tan mal, acosado por estos dos cabrones. Que armen tanto alboroto. La empresa no podrá abrir. No podemos hacer nada. Alguien murió en la empresa. Antes de que se publiquen los resultados de la investigación, la dirección también tiene la culpa. Al fin y al cabo, su hijo murió y están aquí para pedir justicia. Oh, esa chica es pobre. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Fu. Sí, era bastante guapa. Pobre chica. Al oír el apellido de Fu, tuve un mal presentimiento y pregunté, no, chicas, la Ana de la que hablan es nuestra nueva becaria, ¿verdad? Mi compañera asintió, sosteniendo su termo, y dijo, sí. Miguel se metió en problemas, ¿verdad? Sus padres se enteraron y vinieron a la empresa a armar un escándalo. No sé qué les pasa. Agarraron a la chica, diciendo que era culpa suya haber matado a su hijo, la obligaron a arrodillarse y luego, como locos, exigieron venganza. ¿Luchando contra la venganza? ¿Qué tiene eso que ver con Ana? Estaba completamente desconcertado. ¿Nadie hace nada al respecto? Mi compañera se encogió de hombros. ¿Quién dice que no? Pero ahora que la empresa ha dicho que no avergüencen a los padres del fallecido, ¿quién se atreverá a intervenir? ¿Así que Ana va a lidiar con esto sola? Después de todas las comidas que hemos compartido, y pensando en su naturaleza sumisa y su falta de temperamento, no pude soportarlo. Cogí mi abrigo y bajé. En cuanto salí del ascensor, antes incluso de llegar al vestíbulo, ya oía los estridentes ruidos de fuera. El hombre y la mujer de mediana edad rodeados de guardias de seguridad se parecían sorprendentemente a Miguel. Probablemente eran sus padres. La mujer de mediana edad gritaba estridentemente. Ana era arrastrada por los brazos y empujada al suelo. Puta, ponte de rodillas. Pagarás por la vida de mi hijo, lo sabes. Ana tenía la cara agachada, con una expresión inexpresiva.
Su suéter estaba deformado, dejando al descubierto casi todos sus hombros. Intentó frenéticamente cubrirse la cara con las manos. Puta, ¿por qué intentas cubrirte la cara? Los guardias de seguridad cercanos intentaron persuadirlos, pero probablemente siguiendo las órdenes de sus superiores, nadie se atrevió a atacar por temor a sufrir lesiones. Después de todo, esto sucedió en la empresa, y responsabilizarlo sin duda implicaría a la dirección. Por lo tanto, nadie dijo ni una palabra. Lógicamente, no debería haberme entrometido en este asunto, sobre todo después de lo ocurrido la última vez. Pero después de ver a Ana siendo arrastrada sin remedio y tirada al suelo varias veces, finalmente no pude soportarlo más. Maldita sea, ya ofendí al gerente de recursos humanos y no podré seguir mucho tiempo en esta horrible empresa. Ofender a una persona sigue siendo una ofensa, ofender a un montón de gente sigue siendo una ofensa. Apreté los dientes y me abalancé contra la multitud. Mi fuerza, combinada con mi ataque repentino, pilló a la mujer con la guardia baja y logré arrebatarle a Ana. Tía, si tienes alguna pregunta, llama a la policía. Deja de intimidar a una compañera, ¿de acuerdo? La mujer se quedó atónita un momento, luego recuperó la compostura. Me fulminó con la mirada, chillando, ¿quién demonios eres tú, pequeño cabrón? ¿Qué tienes que ver con esto? Es esa zorra la que mató a mi hijo. Es justo que pague por su vida. A ti también te sedujo, zorra descarada. Si no fuera por ella, mi hijo no estaría trabajando aquí. El resto de sus palabras estaban llenas de obscenidades, insoportables. Además, era Miguel quien insistía tanto con Ana, así que ¿cómo podían sus padres ser tan irrazonables? Fruncí el ceño y abrí la boca para defender a Ana. Pero alguien me agarró de la manga. Al volverme, vi a Ana sacudiendo la cabeza con impotencia y diciendo, estoy bien. No te molestes con ellos. Deben de estar muy mal por haber perdido a su hijo. Ana tenía la marca de una bofetada en la cara, roja e hinchada, claramente por la fuerza. Pero aún así dijo que no culpaba a la otra persona. ¿Cómo podía ser tan amable? Tan amable que casi la volvía tonta. Pero suspiré y no dije nada más. Simplemente escudé a Ana detrás de mí, protegiéndola. Los guardias de seguridad, viendo su oportunidad, dejaron de ver el espectáculo y formaron un muro humano, separando a los padres desesperados. Llevé a Ana al área de descanso y conseguí hielo para aliviar la hinchazón. No pude evitarlo y le dije algo, a veces no puedes ser tan tonta. Puedes ser amable, pero primero tienes que protegerte, ¿de acuerdo? Ana asintió y tomó la bolsa de hielo obedientemente. Gracias, hermano Juan. Sus ojos estaban rojos como los de un conejo, pero eso no afectó su apariencia en absoluto. Cuando sonrió, se le formaron 2 hoyuelos en la cara, haciéndola lucir adorable y hermosa. El tierno hermano en su voz fue como un cosquilleo en el corazón. Mi corazón dio un vuelco. Pero para no parecer un pervertido, aparté la mirada rápidamente, sin atreverme a volver a mirarla. Bueno, ponte el hielo y descansa un rato. Tengo cosas que hacer en la oficina, así que no puedo quedarme aquí contigo. Ten cuidado de camino a casa esta noche y no te quedes atascado. Si de verdad tienes miedo, espera a que salga del trabajo y te llevaré a casa. Los ojos de Ana se iluminaron al oír esto y accedió sin pensarlo 2 veces. De acuerdo, esperaré a que salgas del trabajo. Me sonrojé y salí corriendo del área de descanso, casi escapando. Por miedo a que me vieran y a ruborizarme, ni siquiera me atreví a tomar el ascensor, sino que subí corriendo las escaleras. Inesperadamente, me encontré con otra escena caótica en el 3er piso. El alboroto allí era aún peor que abajo. Las macetas del pasillo estaban destrozadas y el suelo estaba cubierto de barro. Incluso había policías entre la multitud. No, había policías de servicio, así que ¿cómo podía seguir siendo tan violento? Desconcertado, detuve rápidamente a un desconocido que observaba el alboroto y le pregunté, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? El hombre, que debía de llevar un buen rato allí de pie, se mostró muy entusiasmado e inmediatamente explicó toda la historia. No lo sabe, pero la policía ha encontrado pruebas y está acusando al gerente de recursos humanos de asesinato. Lo están llevando a comisaría para una mayor investigación, pero se niega a admitirlo y sigue alegando que lo están acusando injustamente. Se niega a cooperar. Así que la policía planea arrestarlo. Me quedé atónito al oír esto. Instintivamente pregunté, ¿cómo lo averiguó la policía? ¿Qué encontraron? ¿Hay alguna prueba sólida?
Aunque no hay huellas dactilares, la dirección de la investigación policial sigue siendo muy razonable. Después de todo, considerando toda la empresa, el gerente de recursos humanos fue quien tuvo el mayor conflicto con el fallecido Miguel. El viernes pasado, la empresa organizó un partido de baloncesto. Miguel era el mejor jugador, pero no se adaptaba bien. Bloqueó los tiros del gerente de recursos humanos varias veces. Ese tipo se enfadó tanto que le dio una patada. Miguel era un tipo duro y se defendió, rompiéndole un diente al gerente. Si no hubiera habido tanta gente en el lugar para intervenir, podría haber habido una muerte. El gerente de recursos humanos se puso furioso y amenazó con que Miguel pagara por ello. Después de que esta persona dijera eso, recordé vagamente que el viernes pasado hubo un evento de team building y un partido de baloncesto. Pero ese día era el cumpleaños de mi madre, y como sabía que no conseguiría un puesto fijo, no quería participar, así que me tomé un descanso y me fui temprano. Por eso, no supe qué pasó en el partido de baloncesto, ni mucho menos la discusión entre Miguel y el gerente de recursos humanos. El hombre mayor a mi lado continuó. Y la policía descubrió que solo el gerente de recursos humanos fue a la oficina de seguridad esta mañana, e incluso mandó que se fueran los demás guardias. ¿Qué más habría hecho allí si no borrar la grabación? Sí, intervino alguien cercano. Sigue diciendo que es inocente, pero cuando la policía pregunta por la grabación, tartamudea y no puede responder. Creo que es el asesino. Un caso de asesinato no es poca cosa. Ha causado tal revuelo que ni siquiera la empresa puede encubrirlo. Por muy bien conectado que esté el gerente de recursos humanos, se ve obligado a cooperar con la investigación. La policía lo detuvo como sospechoso y lo suspendió del trabajo. Pero para mí fue una bendición disfrazada. Cuando el gerente de recursos humanos estaba allí, siempre me tenía en la mira, y otros compañeros no se atrevían a acercarse demasiado. Pero ahora que la policía se lo ha llevado y es sospechoso de asesinato, está demasiado ocupado para molestarme, así que mi trabajo ha vuelto a la normalidad. Desde hoy, un compañero me está enseñando a organizar el material del proyecto. Es la primera vez que realmente he aprendido algo desde que me incorporé a la empresa. A la hora de comer, Ana vino a cenar conmigo, como siempre. La diferencia es que ahora estamos saliendo oficialmente. Todo va bien. Pero no puedo dejar de pensar en ese guante gris. David ha vuelto al trabajo y parece normal. También se ha mostrado indiferente ante el arresto del gerente de recursos humanos. Pero en el fondo, estoy casi segura de que no es inocente. Al percibir mi silencio, Ana me preguntó en voz baja, ¿qué te pasa, cariño? ¿Estás triste hoy? Negué con la cabeza. Nada, solo estoy preocupada. El gerente de recursos humanos lleva 2 días fuera y aún no ha vuelto. Ana me miró confundida, con una expresión un poco extraña en el rostro. ¿Por qué te preocupas por ese tipo? Es tan malo y te atacó. ¿No sería mejor que lo encerraran? Eso digo yo, dije, muy preocupada. Pero su carácter no tiene nada que ver con si realmente mató a alguien. Pero todo el mundo dice que es el asesino. Se peleó con Miguel en la cancha de baloncesto e incluso fue a la sala de vigilancia. Negué con la cabeza. Pero tengo el presentimiento de que es más complicado. Todo el mundo sabe que él y Miguel tuvieron un conflicto. No es tonto. Dadas las circunstancias, no había necesidad de que hiciera nada en la empresa. Mientras decía esto, no pude evitar pensar en David, con cara de pánico, afuera de la oficina de Laura ese día. Ana, frente a mí, murmuró en voz baja, es un tipo tan malo y siempre te tiene en la mira, ¿por qué sigues defendiéndolo? Ah, suspiré y le acaricié la cabeza a Ana. No lo entiendes. La chica era demasiado ingenua y no pude explicarle mucho. El gerente de recursos humanos no era buena persona, pero no todas las personas malas en este mundo son castigadas. Además, en las investigaciones criminales, lo que importa es la verdad y llevar al asesino ante la justicia, no solo juzgar a alguien por su carácter. Ana hizo un puchero largo antes de murmurar, de acuerdo. Cambié de tema rápidamente. Vale, es culpa mía. Sabía que lo odiabas, pero no debería haberlo mencionado. Te invito a cenar hoy. Solo dime qué quieres. La chica era fácil de complacer, sus ojos se iluminaron de inmediato y dijo, entonces quiero pescado agridulce. De acuerdo, yo invito. Ana me siguió con una sonrisa, diciendo, qué amable eres, cariño. No pude evitar sonreír mientras cogía mi tarjeta de comida y iba a buscarla. Durante los días siguientes, la empresa volvió a la calma.
Como los coches patrulla no habían llegado y el gerente de recursos humanos estaba fuera, la empresa había encontrado a alguien que se hiciera cargo temporalmente. Esta vez, el gerente fue mucho más amable y recto. Ana y yo estábamos asignadas al mismo equipo por turnos, trabajando juntas todo el día. Pero debido a ese caso, seguía sin poder dormirme tranquila. Como dije el otro día, el gerente de recursos humanos era sin duda una mala persona, pero no estaba bien dejar que un inocente fuera a la cárcel mientras el verdadero culpable quedaba impune. Pensé en esos guantes innumerables veces, a menudo despertándome en mitad de la noche soñando con Miguel. Quería denunciarlo, pero no me atreví. Porque hacía poco me enteré de que Ana y David son hermanos. Y muchas cosas que no me habían quedado claras ahora, como por qué ambos se apellidaban Fu, y por qué Ana, que se especializó en inglés en la universidad, insistió en unirse al equipo de ventas. No importa si ofendo a mi jefe, puedo encontrar otro trabajo si lo pierdo, pero Ana me cae muy bien, incluso quiero pasar el resto de mi vida con ella. Pero si denuncio a su hermano a la policía, ¿cómo podremos siquiera tener la oportunidad de seguir juntos? Cuando supe que eran hermanos, me quedé sin palabras. Pero Ana me explicó que había enviado su currículum porque su hermano trabajaba en esa empresa. En la mesa, David y yo parecíamos estar en armonía, pero ambos teníamos intenciones ocultas. Lo único en lo que coincidimos fue en no mencionar nuestro encuentro casual fuera de la oficina esa tarde. Me senté en mi escritorio, con la mente divagando. La pantalla de mi ordenador se había apagado por la inactividad. Finalmente recobré la cordura y aparté esos pensamientos caóticos de mi cabeza. En fin, la policía acabará encontrando algo malo. Seguramente encontrarán otras pruebas y llevarán al verdadero culpable ante la justicia. Así no tendría que denunciar al hermano de mi novia ni lidiar con la condena interna. Lo pensé durante mucho tiempo, intentando convencerme de lo contrario. No fue hasta que salió el informe policial que me enfrenté a la realidad. La policía no tenía pruebas definitivas que demostraran que el gerente de recursos humanos era el asesino, pero la investigación había llegado a un punto muerto y podría archivarse como caso sin resolver. Eso significaba que el asesino seguiría prófugo para siempre. Me quedé un buen rato en la entrada de la comisaría, con el viento frío en la cara, pero seguía sin tener intención de irme. De repente, alguien me dio una palmadita en el hombro por detrás y me preguntó con una sonrisa. «Joven, ¿va a denunciar un delito? Veo que lleva un buen rato rondando por aquí». El que habló llevaba uniforme de policía y lo reconocí. La primera vez que me interrogaron, me atendió este agente de cara cuadrada. No esperaba volver a verlo hoy. «Oficial Rodríguez, ¿se acuerda de mí?». Me observó unos segundos antes de recordar, «Es usted, el que ayudó a una compañera que sufrió acoso sexual y que su jefe tenía en la mira». Me dio otra palmadita, con una sonrisa cada vez más sincera. «¿Por qué está aquí? ¿Para supervisar el seguimiento de ese caso en su empresa?». Accedí. Pregunté, «¿Cómo está nuestro gerente de recursos humanos?». «Está bien. Debería salir en unos días», dijo el agente Rodríguez con una sonrisa irónica. Ese tipo siempre estaba insultando a los funcionarios públicos. Pasamos horas buscando pruebas para arrestarlo, pero al final se salió con la suya. Si lo dejaron ir, ¿encontró la policía otras pistas? Oye, las pistas no son tan fáciles de encontrar. La escena ha sido destruida. Cuanto más esperemos, más difícil será investigar. Si esto sigue así, se convertirá en un caso sin resolver. Tenemos que darle una explicación a la familia del fallecido. El agente Rodríguez suspiró, sus ojeras se acentuaron, pero logró sonreír. Vamos, eso es asunto de la policía. No te preocupes. Dicho esto, me dijo que me fuera rápido y que no me quedara cerca de la comisaría. Antes de irse, al ver el frío que tenía, me ofreció sus guantes. Regresé aferrándome a los guantes, con las palmas calientes. La expresión de impotencia del agente Rodríguez no dejaba de rondarme la mente. Cuanto más lo pensaba, más mal me sentía. Llegué a la entrada de la estación de metro, pero me di la vuelta. Se lo conté todo. El oficial Rodríguez se sorprendió al principio, pero su expresión se tornó más seria a medida que escuchaba. Tras enterarse de lo de los guantes mojados, su expresión cambió repentinamente. Ordenó que alguien fuera corriendo a nuestra empresa a registrar el tanque de agua del baño privado de Laura. Gracias a este descubrimiento, el caso avanzó rápidamente. La policía encontró rápidamente al verdadero culpable y acudió a la empresa para arrestarlo. Ese día, la empresa estaba llena de gente, con 3 filas de curiosos rodeándola.
Me escondí junto al parterre y encendí un cigarrillo, sin atreverme a volver a la oficina para ver a Ana. Pero cuando vi a la persona siendo escoltada por la policía, me quedé completamente atónito. Ana, cabizbaja y esposada, fue sacada por 2 policías. Su rostro rubio, tan delicado que era casi imposible discernir su expresión, estaba oculto por su cabello. No, ¿qué pasa? ¿No es David el asesino? ¿Por qué arrestan a Ana? Algo anda mal, todo anda mal. Corrí hacia allí, diciéndoles a los policías que se equivocaban, pero me detuvieron. El agente Rodríguez me reprendió severamente, diciéndome que no interfiriera en mis deberes oficiales. Varios guardias de seguridad me retuvieron. Luché desesperadamente, pero no pude escapar, igual que el día que rescaté a Ana, cuando los padres de Miguel la inmovilizaron contra el suelo. Me zumbaban los oídos y ni siquiera podía oír a los policías explicar la situación. Resultó que Ana y Miguel se conocían desde el principio y eran pareja, pero Miguel la había estado acosando durante mucho tiempo y la agredía con frecuencia. Ana era sumisa y no se atrevió a resistirse, así que siguió el ejemplo de Miguel. Cuando nos incorporamos a la empresa, fue Miguel quien sugirió que mantuviéramos nuestra relación en secreto. Para conseguir un mejor trabajo, Miguel obligó a Ana a suplicarle al gerente de recursos humanos, en otras palabras, a vender su cuerpo. La resistencia de Ana resultó inútil y finalmente la obligaron a entrar en la oficina del gerente de recursos humanos. Por eso no se atrevió a gritar pidiendo ayuda cuando corría a rescatarla ese día. Miguel la esperaba en la esquina del pasillo, amenazándola con fotos desnudas para evitar que escapara. Pero entré corriendo y rescaté a Ana. Esto arruinó los planes de Miguel y el gerente de recursos humanos descargó su ira en él. Furioso, un día después de salir del trabajo, arrastró a Ana, quien lo había estado evitando, al cuarto de limpieza. Planeaba abusar de ella, insultarla y violarla como siempre. Para su sorpresa, mientras la desnudaba, Ana comenzó a resistirse y le exigió terminar con él. Esto enfureció por completo a Miguel. Enfurecido, agarró un cuchillo de fruta de la mesa del cuarto de limpieza, fingió ponerle un condón en el mango y amenazó con matar a Ana. En realidad, Miguel no se atrevió a hacerlo, solo intentaba asustarla. Pero Ana, aterrorizada, comenzó a forcejear. En el proceso, apuñaló accidentalmente a Miguel con un cuchillo. Miguel, un debilucho, solo se preocupaba por molestar a los débiles y, de hecho, era bastante cobarde, desmayándose al ver sangre. Ana, consumida por años de resentimiento, perdió la cabeza y agarró el cuchillo, apuñalando a Miguel varias veces. Pero al darse cuenta de lo que había hecho, entró en pánico y se asustó tanto que finalmente llamó a su hermano, que trabajaba en la misma empresa, para pedir ayuda. David estaba mucho más tranquilo que Ana. Aún más despiadado después de enterarse de que su hermana había sufrido acoso durante tanto tiempo. David consoló a Ana y la dejó irse antes de empezar a ocultar cualquier rastro. Le quitó a Miguel toda la ropa que pudiera tener las huellas de Ana y las escondió en la cisterna del baño privado de Laura. También limpió cualquier rastro del incidente en la sala de limpieza, creando una falsa escena secundaria. A la mañana siguiente, aprovechando un cambio de turno cuando varios guardias de seguridad estaban descuidando su trabajo, se coló en la sala de seguridad y borró todas las grabaciones de vigilancia. Después, le pidió a Ana que llamara al gerente de recursos humanos para reunirse en la sala de seguridad. El gerente ya albergaba malas intenciones hacia Ana y seguía presionándola para que tuviera relaciones sexuales con él. Ella cayó en la trampa fácilmente y sobornó a varios guardias de seguridad. Después de esperar a Ana durante siglos en la oficina de seguridad, asumió que la habían engañado. Cuando la policía investigó más tarde, se negó a hablar del incidente por temor a ser descubierto por su presunta agresión sexual a una subordinada. Simplemente gritó que era inocente y no podía hablar. Antes de que lo arrastraran al coche patrulla, Ana me miró. Sonrió y articuló algo. Dijo, gracias, pase lo que pase.